Esto debe ser una exageración. Es imposible que hace 400 años existiera un nivel de alfabetización y organización social tan extendido. Quien llevaba a cabo esta investigación era el profesor Max Schmidt, un académico de una prestigiosa universidad alemana, especializado en historia cultural. Lo que sostenía en sus manos, un antiguo legajo de documentos del Virreinato del Perú, parecía describir un sistema de difusión del conocimiento y educación orientado casi exclusivamente al comercio y a la vida práctica. Un sistema que, de ser cierto, desafiaba todo lo que él creía saber sobre el desarrollo de la civilización. La idea evocaba de inmediato el funcionamiento de una sociedad moderna. ¿Acaso antes de que la imprenta de Gutenberg, el orgullo de Alemania, se extendiera por toda Europa, los ciudadanos comunes del Virreinato del Perú ya poseían un nivel tan elevado de alfabetización funcional y autogestión? El profesor Smith estaba convencido de que se trataba de un error monumental, una mala interpretación de los datos. Sin embargo, a medida que profundizaba en su investigación, una verdad asombrosa, que subvertía por completo el conocimiento convencional de Occidente, comenzó a emerger lentamente de entre las páginas amarillentas. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió el profesor Smith? Acompáñenme en este viaje para desvelarlo. Max Smith, de 47 años, era profesor de Historia Medieval Europea en una de las universidades más autorizadas de Berlín. Su campo de estudio era la historia de la difusión de la información, y durante años había investigado cómo la tecnología de Gutenberg había revolucionado la sociedad europea. Su convicción más arraigada era que la imprenta había sido el mayor invento para el progreso de la humanidad, la chispa que había permitido a Europa convertirse en la región más avanzada del mundo. Como alemán de pura cepa, Max sentía un profundo orgullo por la tecnología, la cultura y el ingenio de su país. Alemania era la cuna de la imprenta de Gutenberg, la tierra que había dado al mundo a Bach y a Beethoven, el hogar de las mentes filosóficas de Kant y Hegel. Para él, eran los alemanes, y por extensión los europeos, la locomotora que impulsaba el desarrollo intelectual de la humanidad. Otras naciones podían poseer culturas exóticas y fascinantes, pero en lo que respecta a la tecnología de la información y los sistemas educativos, debían estar, sin duda, muy por detrás de Occidente. Estas ideas del profesor Smith no nacían de la malicia, sino de todo lo que había estudiado, de los documentos que había examinado con sus propios ojos y de los debates que sostenía en los círculos académicos. Todo parecía corroborar la innegable superioridad de la civilización occidental. Sin embargo, un día, su carrera como investigador daría un giro de 180 grados. Mientras consultaba antiguos manuscritos en la biblioteca de la universidad, su colega, el profesor Hans Richter, un experto en estudios iberoamericanos, se le acercó con una carpeta llena de documentos que consideraba de gran interés. Max, le dijo, si estás investigando la historia de la difusión de la información, este material te va a fascinar. Proviene del archivo de Indias y trata sobre el Virreinato del Perú en su apogeo. Deberías echarle un vistazo. Hans le entregó un compendio de informes y crónicas sobre la vida cotidiana en la capital del Virreinato, Lima, durante los siglos XVII y XVIII. El Virreinato del Perú, pensó Max. ¿No era esa una época en la que el territorio andino era simplemente una colonia periférica, una fuente de recursos para la corona española? ¿Qué podría haber allí digno de mi atención? Con cierta reticencia, el profesor Smith aceptó los documentos. Sin embargo, tan pronto como leyó las primeras páginas, su expresión cambió por completo. Lo que describían aquellos papeles era, sencillamente, increíble. Según los registros, durante el apogeo del virreinato, circulaban ampliamente entre la población una suerte de publicaciones impresas o manuscritas conocidas como pasquines, crónicas y memoriales, cuyo propósito principal era la gestión de contratos comerciales, el cálculo y la transmisión de conocimientos prácticos. Información comercial, modelos de contratos, e incluso calendarios agrícolas y manuales de herboristería. Todo este conocimiento pragmático se difundía entre la gente común a través de estos medios. Y lo más sorprendente era su precio, increíblemente bajo. Al cambio actual, costarían apenas unos pocos reales, una suma que la mayoría de las familias de artesanos y comerciantes podían permitirse. El profesor Smith no podía creer lo que leían sus ojos. ¿Unos pocos reales? ¿Información utilitaria circulando a un precio tan irrisorio? En Europa, la difusión del conocimiento práctico había sido un proceso mucho más lento que el de las gacetas de noticias, y durante siglos había sido un privilegio casi exclusivo de la nobleza y el clero. A medida que continuaba leyendo, un dato aún más asombroso lo golpeó con la fuerza de una revelación. Los documentos sugerían que, en el Virreinato del Perú, la tasa de alfabetización funcional entre la población masculina, criollos, mestizos e incluso algunos indígenas urbanos,
alcanzaba entre un 30% y un 40%. En el mismo periodo, la tasa de alfabetización general en la mayor parte de Europa apenas rondaba cifras similares. Las manos del profesor Smith comenzaron a temblar. Un 40% de alfabetización funcional masculina en una sociedad colonial, considerada periférica. Era una cifra asombrosa. Debe de haber un error de cálculo, se dijo a sí mismo. Presa del pánico, comenzó a buscar frenéticamente otras fuentes. Sin embargo, cada nuevo documento que consultaba, ya fueran registros de aduanas, cartas de mercaderes o informes eclesiásticos, arrojaba cifras parecidas. Los archivos describían la existencia de más de 1 millar de centros educativos conocidos como escuelas de primeras letras por todo el virreinato, la mayoría de ellos financiados por el sector privado, gremios de artesanos o el cabildo local. Sin distinción de casta, los hijos de los ciudadanos comunes, principalmente los varones, podían recibir una educación básica. ¿Más de 1.000 centros? Para un territorio tan vasto y recientemente colonizado, representaba una infraestructura educativa impresionante. Que una sociedad de hace 400 años, impulsada por el pragmatismo comercial, hubiera desarrollado una base educativa tan sólida, comenzó a sacudir los cimientos de la visión del mundo del profesor Smith. Se recostó en su silla y suspiró profundamente. Aquellos datos ponían en tela de juicio todo lo que siempre había creído, la superioridad de la civilización occidental, la cronología del desarrollo tecnológico y la historia misma de la información. Tengo que confirmar la verdad, se dijo. Si estos registros son precisos, entonces toda mi comprensión de la historia ha estado fundamentalmente equivocada. A partir del día siguiente, el profesor Smith se atrincheró en la biblioteca, devorando todo el material que pudo encontrar sobre el virreinato del Perú. Consultó trabajos de investigación en alemán, inglés y francés, diarios de viajeros europeos que habían visitado el virreinato y traducciones de crónicas españolas. Examinó minuciosamente cada dato disponible. A medida que avanzaba en su investigación, su perplejidad no hacía más que aumentar. Los registros de comerciantes holandeses describían cómo, en las calles de Lima, la ciudad de los reyes, la gente común leía y discutía acaloradamente contratos comerciales y libros de contabilidad. Los informes de los misioneros jesuitas también expresaban su asombro ante la elevada alfabetización funcional de los peruanos, llegando a escribir que hasta los hijos de los agricultores que llegan a la ciudad pueden leer y escribir simples documentos comerciales. Múltiples registros independientes, de personas de diferentes nacionalidades, corroboraban el mismo hecho. El profesor Smith ya no podía dudar de la veracidad de aquellos testimonios. Sin embargo, aceptar los hechos era una cosa y comprenderlos, otra muy distinta. ¿Cómo era posible todo aquello? ¿Qué tipo de mecanismo social había permitido construir una infraestructura de conocimiento práctico tan avanzada? Las preguntas se agolpaban en la mente del profesor Smith. Lo que más le intrigaba era la diferencia en el proceso de desarrollo entre Occidente y el mundo andino colonial. En Europa, incluso después de la invención de la imprenta, los libros siguieron siendo durante mucho tiempo un lujo exclusivo de la nobleza y el clero. La democratización del conocimiento práctico para las clases populares no llegó realmente hasta después de la Revolución Industrial. ¿Por qué en el Perú colonial se había logrado en una etapa tan temprana? Decidido a desentrañar el misterio, el profesor Smith se embarcó en una investigación más detallada. Debo estudiar a fondo el mecanismo del sistema de conocimiento práctico en el virreinato del Perú, se propuso. Ahí debe esconderse un secreto fundamental. Así comenzó su gran investigación. El primer foco de su atención fue el sistema de producción y distribución de los documentos prácticos. Descubrió que eran producidos en masa mediante prensas de tornillo, una tecnología que, aunque más simple que la de tipos móviles de Gutenberg, era eficaz para tiradas cortas de textos estandarizados. Los editores, a menudo dueños de pequeñas imprentas, se encargaban de la planificación y producción, mientras que escribanos profesionales y vendedores ambulantes los distribuían por las plazas y mercados. Este mecanismo, en sí mismo, era comprensible para el profesor. La imprenta de tornillo era una adaptación de la tecnología europea, traída por los españoles. No obstante, lo que descubrió a continuación superó con creces sus expectativas. La variedad de contenidos de estos impresos era asombrosa: modelos de contratos comerciales, manuales de contabilidad y aritmética, guías sobre el uso de plantas medicinales andinas, calendarios de siembra y cosecha adaptados a los ciclos locales, e incluso libretos de obras teatrales populares y versos satíricos anónimos, los llamados pasquines. Los ojos del profesor se abrieron de par en par. «Esto es una red de conocimiento orientada a la supervivencia y la economía», exclamó en voz baja. «Conocimiento práctico,
información económica e incluso entretenimiento. Los habitantes de Lima de hace 400 años parecían tener las mismas necesidades de información funcional que la gente de hoy en día. Aún más sorprendente era la agilidad con la que circulaban estos impresos. Pocas horas después de un acontecimiento importante, la llegada de un galeón de Manila, un nuevo edicto del virrey o una fluctuación en el precio de la plata, los avisos urgentes y las noticias podían difundirse rápidamente a través de organizaciones gremiales o del propio cabildo. Aunque no se trataba de la inmediatez de las noticias modernas, en la red comercial que conectaba el virreinato con el resto del mundo, la circulación de información comercial era extraordinariamente veloz. El profesor Smith no pudo evitar un grito ahogado. ¿En cuestión de horas? ¿Qué clase de sistema de recopilación y distribución de información comercial y administrativa poseían? A medida que continuaba su investigación, la sofisticación de la red de información de la Ciudad de los Reyes se revelaba en toda su magnitud. Existían recolectores de información profesionales, conocidos como corredores de noticias, apostados en los puntos neurálgicos de la ciudad, como el puerto del Callao o la Plaza Mayor. En cuanto ocurría un suceso relevante, lo comunicaban de inmediato a los gremios de comerciantes o a las imprentas. Estas, a su vez, tenían planchas pregrabadas listas para ser impresas. En cuanto recibían la información, la componían, la imprimían y los vendedores, ya posicionados en las esquinas, comenzaban a pregonarla. Era, en toda regla, una industria de la información práctica perfectamente organizada, sin nada que envidiar a las agencias de noticias comerciales modernas. No, en cierto sentido, quizás era incluso más eficiente, reflexionó el profesor Smith, maravillado. Sin embargo, su asombro no había hecho más que empezar. La siguiente pregunta que se planteó fue, ¿por qué tantos ciudadanos comunes sabían leer y escribir? Al profundizar en los documentos relacionados con las escuelas de primeras letras, Max quedó impactado por el pragmatismo del sistema educativo virreinal. Estas escuelas, a menudo gestionadas por órdenes religiosas como los franciscanos o los jesuitas, pero también por maestros laicos financiados por los gremios, ofrecían un currículo increíblemente práctico. Se enseñaba a leer, escribir y las 4 reglas de la aritmética, pero también la redacción de documentos comerciales, el uso del ábaco y los fundamentos de la contabilidad. Incluso se impartían nociones de latín y literatura clásica, no tanto por erudición, sino como una vía para mejorar el estatus social o acceder a puestos menores en la burocracia. Aunque la sociedad virreinal estaba rígidamente estratificada por un sistema de castas, en aquellas aulas se sentaban juntos los hijos de comerciantes, artesanos y pequeños propietarios, ya fueran criollos o mestizos. El objetivo principal era claro, prosperar en los negocios y ascender socialmente. Una educación que trasciende las barreras de casta, murmuró Max, levantándose de su silla. En Europa, que los hijos de un noble y de un campesino estudiaran en el mismo lugar era sencillamente inconcebible. ¿Acaso el Perú colonial era más igualitario en la práctica? Lo que lo dejó aún más perplejo fue la densidad de estas escuelas. De las más de 1000 que había en todo el virreinato, solo en Lima se contaban unas 300. Una ciudad con una población de aproximadamente 100.000 habitantes que albergaba 300 instituciones educativas. Incluso para los estándares modernos, era una concentración asombrosa. El profesor Smith hizo un cálculo rápido, 100.000 habitantes, 300 escuelas. Eso es aproximadamente una escuela por cada 333 habitantes. Esa densidad es mayor que la de las tiendas de conveniencia en el Berlín actual. Pero el mayor de sus asombros fue descubrir el sistema de financiación. Las matrículas, al cambio actual, eran perfectamente asequibles para las clases medias y artesanas. A los niños de familias más pobres incluso se les permitía pagar con productos agrícolas o trabajo. Significa esto que, sin importar la situación económica, cualquiera con la ambición de comerciar o mejorar su posición social tenía la oportunidad de educarse. Un sistema educativo tan inclusivo y accesible, existente hace 400 años, dejó al profesor Smith sumido en una profunda reflexión. No pudo evitar compararlo con la Europa de la misma época. En la Alemania del siglo XVII, la educación estaba mayoritariamente en manos de la Iglesia, y sus destinatarios eran casi exclusivamente los aspirantes al clero y los hijos de la nobleza. Los hijos de los campesinos apenas tenían oportunidad de aprender a leer y escribir. Esta comparación le hizo comprender, una vez más, la singularidad del caso peruano. La difusión del conocimiento no estaba impulsada por un ideal ilustrado de la élite, sino por las necesidades económicas de la base social y el anhelo de ascenso. Pero la investigación de Max no terminó ahí. Aún le quedaba una pregunta más fundamental: ¿por qué el Perú colonial fue capaz de lograr esta democratización del conocimiento práctico en una etapa tan temprana?
¿Cuál era el trasfondo social que lo hizo posible? Buscando una respuesta, el profesor Smith comenzó a investigar la estructura social del virreinato. Al analizar el urbanismo de Lima, hizo un nuevo y fascinante descubrimiento. La ciudad de los Reyes no era solo un importante puerto comercial y centro administrativo de Sudamérica. Lo que más le impresionó, por encima de su población, fue el altísimo grado de funcionalidad de la ciudad. Contaba con un sofisticado sistema de canales de riego y abastecimiento de agua, las acequias, y un sistema de seguridad y salud pública mantenido por el cabildo y las organizaciones gremiales. Max lo comparó con las ciudades modernas. Todas estas funciones urbanas son algo que se da por sentado en las metrópolis avanzadas de hoy en día. Sin embargo, un sistema tan completo ya existía hace 400 años. Lo que más le sorprendió fue el sistema de autogestión local y su eficiencia en el manejo de los recursos. Desde ropa vieja y papel de desecho hasta restos de metal, todos los desperdicios eran considerados recursos y se reutilizaban. Organizaciones locales recorrían la ciudad clasificando y recolectando materiales para su reciclaje por parte de los gremios de artesanos. Los habitantes del Virreinato del Perú ya habían alcanzado el ideal de una sociedad circular moderna, pensó Max, recordando los problemas medioambientales que acosaban a la Europa contemporánea. Alemania lidera ahora el mundo en tecnología de reciclaje, pero ¿es posible que la idea fundamental ya existiera en el Perú hace 400 años? Su asombro no dejaba de crecer. A medida que avanzaba, la riqueza cultural de Lima se hizo evidente. Las artes populares, como el grabado, el teatro callejero y la música criolla, florecían, y los ciudadanos comunes tenían fácil acceso al entretenimiento. En las plazas y alamedas se exhibían animales exóticos y se realizaban espectáculos artísticos. Los orígenes de la industria moderna del entretenimiento ya estaban presentes. Incluso se organizaban loterías, con la venta de billetes impresos, que permitían a la gente del pueblo soñar con un golpe de fortuna. Sin embargo, lo que más impactó al profesor Smith fue descubrir que estas manifestaciones culturales se desarrollaban con los plebeyos como protagonistas. En Europa, la cultura y el arte eran patrimonio de la nobleza, pero en el Perú virreinal, la gente común era la portadora y creadora de la cultura. Las corridas de toros y las peleas de gallos se desarrollaron como entretenimiento popular. Este descubrimiento cambió radicalmente la percepción que Max tenía del virreinato. El Perú de aquella época no era solo una colonia con una alta funcionalidad urbana. Era una sociedad civil extraordinariamente madura, cuyo núcleo era la vida económica de sus ciudadanos, que creaba cultura, compartía conocimientos prácticos y mostraba un fervoroso interés por el aprendizaje. Aún así, un último enigma persistía en la mente del profesor Smith. ¿Por qué el Perú colonial fue capaz de alcanzar esta madurez cívica en una etapa tan temprana? Este era un ideal que en Europa solo se había logrado tras sangrientas revoluciones burguesas. ¿Cómo pudo el virreinato alcanzarlo de forma relativamente pacífica? Para explorar esta cuestión, Max comenzó a investigar el trasfondo cultural hispánico y su interacción con el mundo andino. Fue entonces cuando se encontró con el concepto de la moral cristiana y la estructura administrativa española. La ética católica, impuesta por la corona, enfatizaba el orden, la jerarquía y la obediencia. El poder del rey era absoluto y se manifestaba a través de una burocracia omnipresente. El pensamiento dominante, influenciado por la Contrarreforma, valoraba la ortodoxia y la autoridad por encima de todo. Sin embargo, Max analizó cómo estos elementos culturales interactuaban con la realidad sobre el terreno. Se dio cuenta de que el desarrollo social no era simplemente el resultado de la acumulación de riqueza comercial o de un ideal educativo. Más bien, la élite gobernante, los peninsulares, comprendieron que para mantener el control y asegurar el flujo de riquezas hacia España, necesitaban una población local funcional y productiva. La educación práctica no era un acto de generosidad, sino una necesidad pragmática para el mantenimiento del propio sistema colonial. Al permitir un cierto grado de alfabetización y autonomía económica en los niveles inferiores, la corona se aseguraba de que el complejo engranaje de la extracción de recursos y el comercio siguiera funcionando sin problemas. Era una forma de gobierno indirecto, una paz social comprada a cambio de una prosperidad controlada. El profesor Smith finalmente lo entendió. La impresionante sociedad civil del virreinato del Perú no surgió a pesar del sistema colonial, sino, paradójicamente,